Muy buenas tardes, estimados y estimadas presentes. Hoy, el día de hoy vamos a abarcar el caso de Hertec Innovations justo junto a mi equipo Catalina Ormeño, Olof Jung y Javier Rojas. Bueno, para entender principalmente es importante entender el contexto. Ya, Hertec Innovation nace siendo fundada en 2012, lidera el sector de medicina con un modelo en el que se especializa en el dispositivo de monitoreo de telemedicina con más de 350 empleados en Boston, Massachusetts. El equipo el cual contiene esta empresa son equipos remotos en Latinoamérica y Europa y su foco es innovación biomédica avanzada y sus principales clientes son los hospitales y centros de salud crónicos. Ya. Para entender es importante el antecedente preliminar que se desarrolló, en el cual se detectó que de todos los proyectos, el 30% estaba en plazo y el 70% fuera del plazo. Esto equivale a que los últimos 15 proyectos se entregaron fuera del plazo pactado debido a la falta de coordinación global, siendo un 70%. Además de esto, también se agrega que el 80% de los empleados reporta una caída en la productividad debido a las herramientas obsoletas, anticuadas y etcétera. Y además de esto, también se agrega que el 35% de los equipos está en sobrecarga extrema y un 25% está subutilizada de manera simultánea. Esto también ocurre en un macroentorno altamente competitivo y estrictamente regulado por normativas de privacidad como el IPA en Estados Unidos y GDPR en Europa. Ya. Además de esto, se desarrolló un análisis de antecedentes. El PESTEL, que se dio la oportunidad en política eh, y health, y un envejecimiento global. Y como ya se mencionó anteriormente, la amenaza legal de las legalidades. En resumen, en análisis Porter se dio el poder de una negociación de clientes alto. Una rivalidad feroz exige la excelencia operativa inmediata. Como lecciones de equipo entendimos que la viabilidad no es solo técnica, sino estratégica. Un stack obsoleto es un riesgo de cumplimiento legal. Bueno, frente a este escenario, no nos limitamos a buscar una solución superficial, sino que evaluamos rigurosamente encontrando 4 alternativas viables. Una de estas es DevOps Hub. El DevOps Hub integra la infraestructura técnica realizando retrasos retrasos operativos con una investigación inicial de 397 millones de pesos, 394.400 pesos. Esta alternativa financieramente es la más rentable, logrando un flujo de caja positivo el primer año de un crecimiento del 22%. El modelo predicativo de la IA es un modelo creado a base de SaaS, médico innovación, pero requiere una innovación, una inversión de inicio mayor de 755 millones de pesos. El crecimiento agresivo de ingresos, sus altos costos y su uso de stack obsoleto lo hace financieramente insuficiente a 5 años. El Data Subs es una iniciativa expande la plataforma telemétricamente. Esta requiere una inversión de 264 millones de pesos. Al atractivo crecimiento de ingresos, sus altos costos operativos y sus comerciales le hace deficiente a mediano plazo. El método de ciberseguridad se centraliza en blindar los datos de la empresa médica, pero esta requiere una inversión inicial de 300 millones de pesos. Pero esto previene ataques y multas millonarias, y sus altos costos fijos hacen que su flujo de caja no sea totalmente negativo a 5 años. Bien, pasando más al apartado del análisis estratégico y los criterios de viabilidad, estructuramos una matriz de decisión ponderando 5 dimensiones.
Al contrastar las alternativas bajo esta matriz, vemos que la opción A, la de DevOps Hub, es la que tiene el puntaje más alto. Las opciones descartadas revelaron vulnerabilidades críticas. Por ejemplo, el modelo de IA o la expansión SaaS presentan debilidades en gestión de riesgo que son insalvables debido a la obsolescencia de nuestra infraestructura actual. Esto sumado a debilidades económicas latentes en proyectos como el de ciberseguridad, en donde los flujos de caja serían negativos y esto destruiría la economía existente en la empresa al operar como un centro de costos fijos. En contraposición, DevOps Hub exhibe fortalezas organizacionales y normativas que son sobresalientes. Respecto a lo organizativo, es la única propuesta que mitiga directamente el burnout que afecta al 35% de nuestros ingenieros, como adelantaba mi compañero. Y por otro lado, en lo normativo, la automatización genera trazabilidad de manera nativa, protegiendo a la empresa frente a exigencias regulatorias críticas como el IPA y el GDPR. Bien, ahora pasando a la selección del DevOps Hub, vemos que la siguiente slide obtuvo un puntaje de 4,4 puntos sobre 5. Y bueno, para determinar la viabilidad financiera de forma matemática, es que proyectamos un flujo de caja considerando una inversión inicial de más de 397 millones de pesos, financiada con un 60% de deuda, con un 8%, o sea, un 8,5% de tasa anual a 5 años. Bueno, estos datos arrojan un band de un poco menos de 56 millones, además de un TIR del 16%, y con estos datos demostramos matemáticamente que el proyecto genera un valor patrimonial desde el año 1, a diferencia de las otras alternativas cuyos bands eran negativos y destruían el valor de manera masiva. Bien, por otro lado, la robustez técnica de esta selección haría que los retrasos actuales del 70% pasen a un 15% en un primer año, lo cual es una transformación cultural y laboral que cimenta un prerequisito técnico para expansiones futuras. Bueno, para complementar lo que han dicho mis compañeros, en realidad este proyecto tiene beneficios para todos los interesados, como por ejemplo nuestra CEO, Ana Martínez, para ella, el proyecto viabiliza el crecimiento de la compañía al reducir drásticamente las entregas tardías que frustran a los clientes. En el caso para nuestro CFO, James Thompson, se resguarda la liquidez corporativa mediante una estructura de deuda responsable y un flujo de caja libre positivo desde el año 1. Para nuestra CTO, Laura Union, la solución unifica un ecosistema de herramientas que estaba completamente fragmentado, automatizando el aseguramiento de calidad. Y finalmente, para el equipo de desarrollo y los project managers remotos, la sistematización del flujo de trabajo se traduce en una meta concreta y ambiciosa: reducir el margen de los proyectos retrasados del actual 70% a un umbral cercano al 15% durante el primer año, devolviendo la calidad de vida laboral y la competitividad de la empresa. Principalmente vamos a concluir con la certeza de que el proceso de evaluación de proyectos no ha entregado una solución integral y validada metodológicamente. El DevOps Hub cumple rigurosamente con cada uno de los requerimientos iniciales exigidos por HealthTech Innovations, reduce la crisis operativa interna, estabiliza los flujos de trabajo de los colaboradores remotos y brinda legalmente un manejo de datos clínicos bajo estándares internacionales. Queremos enfatizar que esta decisión evita el riesgo inminente y devastador de intentar innovar con herramientas complejas sobre bases operativas totalmente obsoletas. El DevOps Hub no representa un gasto, sino una inversión estratégica de alto retorno que estabiliza el negocio hoy y al mismo tiempo actúa como el habilitador técnico obligatorio para implementar con éxito soluciones como la de la inteligencia artificial o expansiones comerciales en el futuro. El proyecto resguarda las finanzas, potencia el talento humano y asegura el liderazgo de nuestra compañía. Ya para continuar esto, cada uno va a dar sus reflexiones individuales de nuestro trabajo durante el semestre. Empezando por mí, yo puedo contar que, bueno, durante nuestro trabajo, ya sea en actividades o evaluaciones, yo por lo menos individualmente he podido aportar con organización, revisión de requerimientos y creación e implementación de criterios de evaluación, como su herramienta a aplicar, que sería la matriz de decisión. Y concordando con eso, siento que mis fortalezas tienden a encajar con esas mismas habilidades, que sería organización, comunicación y cumplimiento de requisitos. Las dificultades que por lo menos yo he notado ha sido más que nada referidos a la complejidad del
de esta asignatura, como de saber métricas financieras, saber cómo organizar un flujo de caja, cómo interpretar un flujo de caja, me pareció bastante complejo, pero a la vez siento que esto nos deja una enseñanza muy útil, que es de que ahora podemos saber realmente pensar de forma fría y calculada si realizar un proyecto o no según métricas exactas. Eso no solo sirve solo para nuestra vida o para nuestra área que es la informática, sino que también para propios proyectos personales o de toda nuestra vida de aquí en adelante. Bien, a lo largo de todo el semestre, si bien fuimos trabajando en conjunto, yo concretamente aporté con la creación de análisis Pestel o FODA, por ejemplo, también en la creación del flujo de caja, y esto último me ayudó a afinar mi habilidad para analizar cuantitativamente las diferentes opciones, que es algo que me ha costado siempre, el poder hacer un juicio en base a números o poder ordenarlos de manera coherente en base a datos concretos. Bueno, creo que para aspectos de análisis cualitativo, por ejemplo, como para el estudio PESTEL o una matriz de decisión, una de mis fortalezas fue el pensamiento crítico hacia estos distintos criterios y para decidir la mejor opción a futuro de la empresa y en conjunto con mis compañeros. Bueno, a base de este proyecto puedo ver cómo la importancia de ver distintas opciones hacia una misma problemática y cómo estudiar esto para que haya un tipo de solución viable. Esto mejorando mi criterio también, enseñando cómo hacer un buen flujo de caja puede afectar esto. También tener una mirada más técnica y precisa con la finalidad de encontrar la opción más adecuada para cada problemática presentada en cada proyecto. Con esto también tuve algunos problemas que me costó mucho entender la materia y algunas cosas que se presentaron aquí. Considero que una de mis mayores fortalezas es la dedicación y pasión a algo que me propongo, la cual no ha sido solamente un beneficio personal, sino también ha sido beneficiado el equipo en general durante el transcurso de este proyecto. Y algunas de las dificultades que tuve durante el transcurso ha sido la extracción del análisis cualitativo, las cuales siempre se me han dificultado. Pero me alegra decir que esa debilidad se parchó gracias a mi equipo, que justamente ellos sí tienen esas fortalezas para el análisis cualitativo. Y de las lecciones aprendidas, aprendí algunas herramientas de implementación para la evaluación de proyectos que no conocía, a las que ya conocía. Además de ponerlas en práctica justamente al llevar a cabo este proyecto asignado. También aumentar más la convicción que ya tenía anteriormente. Y para ser más claro, me refiero a sobre la gran importancia de la evaluación antes de tomar decisiones en lo que sea, en cualquier ámbito en la vida. Así teniendo claros los pros y los contras.